Cuando hablamos de continuidad, pues gráficamente nos referimos es al hecho de que la curva tiene un trazo continuo, es decir, que no está interrumpida, no está cortada, ¿ok? Al igual que en el caso de los límites, pues igual, lo normal es que una curva sea continua, ¿cierto? Que nosotros tengamos un trazo continuo de la curva. Eso es lo normal. Y otra vez, al igual que en el caso de los límites, lo que nos interesa es encontrar esos puntos donde la curva no va a ser continua, donde va a tener interrupciones. ¿Ok? Para hablar de la continuidad, como les decía, la continuidad está muy estrecha al concepto del límite. De hecho, cuando nosotros hablamos de continuidad, se deben cumplir tres aspectos fundamentales. Lo primero, si yo estoy hablando de la continuidad en un punto, es decir, yo quiero saber si la función es continua en este punto A, entonces se deben cumplir tres cosas. La primera, que exista efectivamente la función en ese valor A. Es decir, que cuando yo calcule, sí encuentre un punto de la función. ¿Ok? Esa es la primera condición, que sí exista la función en ese valor A. La segunda condición es que exista el límite. El límite, cuando x tiende a, de la función, exista. Exista. ¿Ok? Y la tercera condición es que estas dos cosas efectivamente sean iguales. Entonces, decimos que el límite, cuando x tiende a, de la función, efectivamente sea igual a la función calculada en A. Esos son los tres requisitos matemáticamente para determinar que una función sí existe. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Aparentemente uno diría, bueno, pero ¿por qué tanto requisito? Porque resulta que como nosotros matemáticamente no vemos si la función, cuál es la forma de la función, ¿cierto? Cuando a mí me muestran una función, pues yo no conozco exactamente cómo es su forma, pero matemáticamente yo sí puedo validar esto. Yo puedo matemáticamente validar que exista la función, es decir, que cuando yo valore ese punto dentro de la función, ese valor sí me dé. Lo otro, que exista el límite. Entonces yo matemáticamente puedo comprobar la existencia del límite. Ya lo hemos visto que a pesar de que existen funciones o casos complejos donde aparentemente la función no existe, sí exista su función. Y lo tercero, que estos dos valores sean iguales. ¿Ok? Vamos a ver un poco gráficamente en qué casos no se puede dar o no se daría esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si el valor A de mi función está aquí? Entonces yo veo que este límite por aquí está llevando, está llevando al mismo valor que cuando me acerco por acá, ¿cierto? Es decir, que el límite sí existe. Y pues digamos que está tendiendo hacia un valor B. En ambos casos, por izquierda y por derecha, sí existe el límite. O sea que vean que esto sí se cumple. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros vamos a calcular el valor A dentro de la función, acuérdense que esta altura que obtiene acá es lo que nosotros llamamos el valor calculado en A. Sin embargo, el valor calculado en A no existe. En ese caso, estamos diciendo que la función es discontinua, está partida, tiene un hueco en ese punto. ¿Ok? Entonces, a pesar de que existe esto, no existe esto. ¿Listo? O podemos tener situaciones como esta,
en donde la función, el límite por acá, ¿cierto? Me está llevando al valor de la función. En este valor A, la función es este valor de acá, es este de acá, no este de acá, ¿cierto? El valor cuando calculamos A me está generando B, pero no me calcula C, o no genera C. Y sabemos que el límite por este lado va a tender a B, mientras que el límite por este lado está tendiendo a C. Entonces, en ese caso, la función sí existe, pero no existe el límite. ¿Ok? No existiría ese límite. Entonces, aquí tenemos la existencia de este punto, pero no existe el límite. Y podemos tener un caso donde esto no se cumpla. Es decir, que a pesar de que existan los límites y exista la función, pero ellos dos no son iguales. Entonces, supongamos que tenemos esta última situación. Este es el valor A, digamos que este es valor C y este es valor C. Entonces, en este caso, el límite de la función es igual a B. En ambos casos estamos tendiendo hacia el valor B, pero la función calculada en A es igual a C. Entonces, en ese caso, tampoco existe o no hay continuidad en la función. Entonces, existen estos dos, pero estos dos no se cumplen. ¿Ok? Los casos que nosotros vamos a ver de discontinuidad, aquí solamente he pintado un caso que es cuando tenemos lo que llamamos un punto faltante, es decir, que la función presenta un hueco, una perforación. Pero vamos a ver otro caso donde la función también es discontinua. ¿Ok? Entonces, los casos que vamos a ver para discontinuidad de funciones van a ser las asíntotas verticales y los puntos faltantes. ¿Ok? Esos son los dos casos que vamos a trabajar. Ambos casos, tanto los puntos faltantes como las asíntotas, las vamos a determinar a partir de la existencia del límite o a partir del cálculo del límite. Como nosotros sabemos, las funciones que estamos trabajando son funciones de tipo racional, que van a tener la forma un numerador sobre un denominador. ¿Cierto? Entonces, para poder determinar estas asíntotas y puntos faltantes, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero, igualar el denominador a cero. ¿Ok? ¿El denominador quién es? Pues es h de x. Profe, Y sacar sus raíces. ¿esos pasos para qué son? Para poder determinar nuestras asíntotas y puntos faltantes que corresponden a la discontinuidad de la función. Vamos a ver en qué puntos la función es discontinua. Y ya sabemos que puede ser discontinua cuando existe una asíntota o cuando existe un punto faltante. ¿Ok? No sé por qué se salen tanto. Entonces, el primer paso dice igualar al denominador a cero y hallar raíces. En clases pasadas les decía que era una raíz o que habían ciertos valores que íbamos a llamar raíces. En el caso de la división sintética, son los valores que obtenemos acá. ¿Ok? Es decir, los que anulan a la función. En general, eso es lo que llamamos una raíz.
es el valor que anula a la función, que la convierte en cero. El segundo paso es calcular límites. Cuando nosotros calculamos esos límites, ¿en dónde los vamos a calcular? Pues en estas raíces. ¿Ok? Calcular los límites en las raíces. ¿Listo? Recuerden que una condición de esta raíz es que hace que el denominador se convierta en cero. Por lo tanto, cuando yo calculo este límite, necesariamente se debe cumplir que el denominador me debe dar cero. ¿Ok? Eso significa que al calcularla sobre toda la función, me tiene que quedar que el límite, cuando x tiende a, de esa función completa, numerador y denominador, siempre va a ocurrir que el denominador me quede cero. Siempre. Porque precisamente esa es la condición de ese valor a, que va a hacer que el denominador se convierta en cero. Pero también puede hacer que el numerador se convierta en cero. O sea que en estos límites yo puedo obtener dos cosas. Una, que me quede una constante sobre cero. Y si me queda una constante sobre cero, a esto lo vamos a llamar sencillamente una asíntota vertical. Y ya hemos discutido lo que es una asíntota, ¿no? Es una recta a la que tiende a acercarse la función, pero no la toca. Entonces, cuando nosotros, si a mí me queda, si al calcular el valor A me dice que me queda algo como esto, lo único que está diciendo es que gráficamente, aquí en el valor A, vamos a tener una recta que es una asíntota y sencillamente la función tiende a acercarse a esa función. Ya hemos dicho anteriormente que todavía no sabemos exactamente si la curva irá hacia arriba o irá hacia abajo. De hecho, puede ser que vaya hacia arriba o que venga de abajo. ¿Sí? O que vaya hacia abajo. Cualquiera de las dos puede darse. O puede darse que las dos vengan de arriba. Pueden venir así o ambas pueden venir de abajo. ¿Ok? Entonces, lo único que sabemos que es que en ese valor A va a existir una asíntota. ¿Ok? Vuelvo y les recuerdo, lo único que nosotros estamos haciendo por ahora es llenarnos de métodos, ¿sí? Para poder determinar en un futuro cómo va a ser la forma de una función. El otro caso que nos puede dar es que el límite, bueno, esto lo voy a hacer de este otro lado. La otra opción entonces es que el límite, cuando x tiende a A de la función, nos dé 0 sobre 0. Y ya lo vimos en la sesión anterior, ¿qué significa cuando el límite nos da 0 sobre 0? ¿Qué dijimos que daba eso? ¿O qué pasaba aquí? Hemos dicho que No está definido. correcto, esto matemáticamente no estaba definido, pero vimos cómo calcularlo. ¿O qué debíamos hacer cuando se nos presentaban estas situaciones? Factorizar, simplificar y recalcular. Perfecto. Cuando se nos ocurre esto, entonces, pues, nos toca factorizar, simplificar y recalcular. Cuando hacemos este procedimiento, entonces, como estamos volviendo a calcular, esto es volver a calcular el límite. Cuando volvemos a calcular el límite, entonces nos pueden dar dos situaciones. La primera, que se elimine efectivamente la inconsistencia 0 sobre 0, por lo tanto me quedaría como que el límite, cuando x tiende a, me quede una constante sobre otra constante. ¿Ok? Me quede constante sobre constante. Recuerden que
en el procedimiento nosotros estamos eliminando el 0 sobre 0, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente. Y si esto ocurre, decimos o concluimos que existe punto faltante. Existe un punto faltante y ese punto faltante va a tener una coordenada. ¿Cuál va a ser la coordenada? Voy a escribirlo aquí. Existe punto faltante. Esperen porque aquí estoy escribiéndolo un poco mal. Al calcular el límite cuando x tiende a de la función, ojo, pero es la función ya simplificada, no es la original, sino la simplificada. Entonces decimos, y que esto me quede c sobre c, entonces existe un punto faltante en la coordenada a, c sobre c. Es decir, el resultado que me haya dado de ese límite. ¿Sí está claro? Sí, profe. Esto sería un posible resultado después de recalcular. Y el otro posible resultado que puedo obtener es que el denominador siga manteniendo el 0. Cuando x tiende a de la constante sobre 0. Y eso ya lo vimos a qué corresponde. Límite de la función, a ver, lo escribo bien, que sea igual a la constante sobre 0. Y habíamos dicho entonces que eso es precisamente este mismo caso, por lo tanto concluimos que existe asíntota vertical. ¿En dónde existe la asíntota vertical? Pues no lo escribí aquí, pero la decimos en x igual a a. Lo mismo acá. En x igual al valor a. ¿Ok? Ese es el procedimiento que vamos a seguir para determinar si una función tiene asíntotas o puntos faltantes. Para los ejercicios que voy a hacer hoy, sí voy a incluir algunos procedimientos de factorización que yo les había dicho a ustedes que consultaran, así que no voy a ponerme a demorar con ese procedimiento de explicar, es que esto da así por esto y esto, no. Sencillamente ya les digo, la factorización de este caso da así y pues ya quedará en ustedes que lo hayan repasado o no lo hayan repasado. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejemplo. Ah, bueno, aquí ya estaba borrando los pasos, no quería, pero bueno. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Dice, determinar la continuidad. Determinar la continuidad de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos x menos 6. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo no sé cómo es la función, yo no sé si efectivamente tiene o no tiene puntos faltantes, si tiene o no tiene asíntotas. ¿Ok? Nosotros efectivamente lo que vamos a hacer es buscar esas posibles asíntotas. Esta, por ser una función cuadrática, pues nosotros sabemos cómo hallar las raíces de una función cuadrática, que es precisamente aplicando la fórmula cuadrática, ¿cierto? La de menos b más menos y todo ese cuento. Entonces, si aplicamos eso, sabemos que las soluciones de esta
bueno, como primer paso, ¿no? Es igualar a esto a 0, igualar esto a 0, y hallamos sus raíces. Sabemos entonces, ahora sí, que las soluciones de esto, por ser una función cuadrática, serían iguales a x igual a 3 y x igual a menos 2. ¿Cierto? Esas serían las raíces y ahí tengo mi primer paso. El segundo paso me dice calcular los límites. ¿En dónde calculo los límites? Pues estos dos límites. Límite cuando x tienda a 3 y límite cuando x tienda a menos 2. Entonces, primer límite, límite cuando x tiende a 3. Y después vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2. ¿Ok? Entonces, cuando x tienda a 3, ¿de quién? Pues de esta función que tenemos aquí, ¿no? De x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos x menos 6. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer inicialmente es reemplazar el valor de x, ¿no? El valor de x es 3, entonces me quedaría 3 elevado al cuadrado menos 4 sobre 3 al cuadrado menos 3 menos 6. Aquí abajo tendríamos menos 3 menos 6 da menos 9, y este es 9 también, entonces abajo me quedaría un 0. Y arriba tendríamos 9 menos 4, me quedaría 5. Es decir, que en este límite me quedó una constante sobre 5, sobre 0. Y ya habíamos dicho qué ocurría cuando me quedaba constante sobre 0. ¿Qué era? ¿Existía? 0. Infinito. Sí, ¿y qué significa eso? Yo lo resumí por acá. Es una asíntota vertical. Correcto. Conclusión, existe asíntota vertical en x igual a 3. Recuerden, en x igual a este valor que tengamos acá. No en esto, ¿no? Sino en x igual a 3. Ya ahorita vamos a ver entonces gráficamente qué sería eso. Profe, Dime. ¿por qué fue que quedó que x era igual a 3 y la otra a menos 2? Al solucionar esta ecuación cuadrática, Ah, ok, ok. que es la del denominador, ¿no? A ver qué se me pasa aquí, que iba a borrar. No, nada. Ok, el segundo límite ahora. Límite cuando x tiende a menos 2. ¿De quién? De x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos x menos 6. ¿Sí? Y entonces reemplazamos el valor. Aquí me quedaría menos 2 elevado al cuadrado menos 4 sobre x, bueno, menos 2 elevado al cuadrado menos menos 2 menos 6. ¿Ok? Y cuando reemplazamos esto, nos quedaría en el numerador, sería 4 menos 4 da 0. Y aquí esto sería 4 negativo, ¿cierto? Perdón, 4 positivo, más 2 serían 4 y 2 serían 6, 6 menos 6 daría 0. Y ya sabemos entonces cuál es el procedimiento. Cuando tenemos eso, entonces factorizar, simplificar y recalcular. Entonces, factorizamos tanto arriba como abajo. La factorización de arriba es x más 2 por x menos 2. Sobre la factorización de abajo, que ya la conocemos, ya sabemos qué tipo de factorización aplica aquí, que sería x menos 3 por x más 2. ¿Ok? Entonces ya factoricé. El siguiente paso, ¿cuál es? Esta es nuestra función. Esta función es esta misma. Lo que pasa es que está factorizada, ¿no? Entonces, decíamos que los 3 pasos son factorizar, ya está. Ahora simplificar. Entonces, elimino el término que es igual para los dos.
y recalcular. Es decir, ahora vuelvo a calcular este límite, pero sobre la función simplificada. Límite cuando x tiende a menos 2, ¿de qué función? De x menos 2 sobre x menos 3. Y esto sería igual, si reemplazo el menos 2, me quedaría menos 2 sobre menos 2 menos 3. Arriba me quedaría 4 y abajo me quedaría, perdón, menos 4 y abajo me quedaría menos 5. Esto es igual a 4 quintos positivo o 0.8, como lo quieran escribir. Yo normalmente lo dejo en fracción. Es decir, que me quedó una constante sobre otra constante. Y de acuerdo al análisis dijimos que si me queda constante sobre constante, eso significa que hay un punto faltante. Entonces, conclusión, existe un punto faltante en, y entonces decimos la coordenada. ¿La coordenada cuál es? Menos 2, y el resultado de acá, 4 quintos. Profe, ¿nos da un momento para copiar eso? Claro. Bueno,